Y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí. En ruta. De regreso en Ruta, aquí estamos como cada semana trayendo una palabra, verdad, que edifica, palabra que conforta, que fortalece y también hermosas alabanzas en los labios de nuestra querida Nimsi López. Qué alabanza tan refrescante siempre compartes con nosotros. Amén. Al igual la palabra de Miki Mulero, y yo sé que ya hay gente conectada, ya estoy recibiendo mensajes aquí al WhatsApp de Nueva Vida. Pidiendo petición, así que este es el segmento de refrigerio para el alma. Tú que estás en necesidad, tú que estás en tiempos de tomar decisiones, tú que estás en tiempo quizás de inseguridades, quizás a punto de tirar la toalla, no la tires. Escucha, hay una palabra para ti. Bienvenidos en esta mañana. Aleluya. Que el Señor les use poderosamente. Qué bueno, saludos, contento de estar acá un día. Ahí hay una pelea en el clima entre el sol y la lluvia. Por ahí, por algunos segmentos, mucha lluvia, de momento sale sol. Así que, qué bueno, contento, agradecido del Señor. Y creo que esta es una mañana maravillosa. Así que saludo a toda esa gente linda conectada al 97.7. Eso es. Que esta bendición dice. Ay, sí, quiero comenzar cantando esto que dice: al que cree, todo le es posible. Al que confía, puertas le abriré. Al que me busca, yo me hago visible. Y al que no duda, le bendeciré. Yo seré tu escudo y fortaleza. No debes de temer en medio de la prueba, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Camina en fe, es que yo lo hago posible. Camina en fe, yo te multiplicaré. Solo camina en fe, mi poder no tiene límites. Hoy camina en fe, Dios se glorificará. Mira, hay un hecho histórico que utilizamos tanto en la palabra desde niño, esa enseñanza de Sansón, de Daniel, historia, pero yo creo que una de las historias más tocadas es la historia de David. Y es interesante porque siempre hay algo lindo que nutre de ahí, siempre hay una enseñanza. Miraba en estos días y repasaba algunas notas y me daba cuenta que tenían algunos escritos y quería compartirlo en esta mañana porque ciertamente el hecho histórico cuando David se enfrenta a Goliat, la Biblia dice que él desciende y se acuerda le ponen la vestimenta, Saúl, etcétera, etcétera, y él dice: yo no sé pelear con esto, y toma y va a buscar 5 piedras. Y es interesante porque a veces nosotros leemos las cosas y ya las dejamos pasar, pero cuando usted analiza un poco en el contexto profético del acto que estaba haciendo David de 5 piedras, usted se da cuenta que fueron 5 gigantes a los cuales Israel se enfrentó. Y ciertamente para cada uno de ellos había una piedra proféticamente, dando a entender que siempre los gigantes van a aparecer en el camino, pero Dios siempre te va a dar la estrategia y cómo defenderte y cómo pelear y cómo salir al otro lado. Cuando usted mira a esos gigantes, y aquí es que quiero llegar, usted va a ver que hay 5 gigantes a los cuales Israel se enfrenta. Mas sin embargo, cada uno de ellos tenía un nombre. Por lo menos Goliat, muy conocido, Isbenob, Saf,
fueron gigantes que se enfrentaron en diferentes etapas, diferentes momentos. Israel se enfrentó a ellos. Y para cada uno de ellos, Dios levantó un guerrero, haciendo saber siempre que los gigantes, las batallas siempre aparecerán en el camino, mas Dios siempre tendrá un hombre, una mujer, que se pare en la brecha y pelee la batalla de la fe. Ahora, es interesante porque cuando usted estudia va a ver que el primero tiene un nombre, el segundo tiene un nombre, el tercero y el cuarto. Mas el quinto gigante no tiene nombre. Y yo lo he llamado lo desconocido. Y es interesante porque cuando nosotros peleamos contra lo que conocemos, posiblemente podemos desarrollar una estrategia espiritual, amarrado a lo terrenal y a la sabiduría que Dios le da. Mas sin embargo, este último gigante que menciona la palabra del Señor no tenía nombre. Simplemente se dice que era un hombre extremadamente grande, a tal extremo que este gigante, dice la Biblia, que tenía 12 dedos en sus manos y 12 dedos en sus pies, o sea, 24 dedos. Estamos hablando de una persona que se sale de las proporciones. ¿Qué pasa? Cuando usted analiza esto, se va a dar cuenta, número uno, que no tiene nombre, y número dos, que es algo que está fuera de proporción. Y qué interesante, porque voy y repito, en la vida espiritual hay escenarios que nos vamos a enfrentar a situaciones que posiblemente usted las ha escuchado o posiblemente las ha vivido antes. Por eso el escenario precisamente de David, cuando Goliat se para frente a David, intenta menoscabar su poderío, o mira quién tú eres. Pero cuando usted mira, David venía de esa escuela ya. Porque antes de enfrentarse a Goliat, David viene de una escuela donde van a ungir a alguien y papi no cree en él, no lo llama, sus hermanos no creen en él. El mismo profeta, interesantísimo, el mismo profeta se equivoca con David porque piensa que los hermanos sí, pero él no. Mas sin embargo, cuando Goliat intenta menospreciar a David, ya David había sido graduado de esa escuela del menosprecio. Por eso y que le quitaba a las fieras las ovejitas de sus fauces, de su boca. No, era otra cosa, era otra escuela. O sea, la vida de David era otra escuela. Y es interesante porque hay gente que te puede menospreciar, y más si en público, pero no sabe lo que está pasando en privado entre tú y Dios. Y eso me encanta. Cuando el hombre en público te menosprecia, te echa para el lado, no te da validez. Pero la gente no sabe lo que Dios está haciendo contigo a escondidas. Lo interesante de esto es que Dios no se queda a escondida. Siempre hay un momento que el telón se abre y lo que ha sido escondido de Dios para ti allá, y lo que está guardado y lo que se está practicando va a ser manifestado. Ahora, alguien debe saber en esta mañana que el training espiritual es así. Hay cosas y hay momentos que usted domina y que usted se va a enfrentar con valentía, con gallardía, y las puede llamar por su nombre porque las conoce, las ha escuchado, las ha vivido y demás. Pero cuando nos enfrentamos a lo que no conocemos, y sobre todo a lo que se sale de proporción, que se nos sale de nuestras manos, es interesante porque es ahí donde nuestra fe es probada. Es ahí donde nuestro intelecto, nuestras capacidades y todo lo que tenemos en nuestras manos es probado. Pongamos, por ejemplo, ahora mismo este asunto de la pandemia. Esto es un asunto que parecía pequeño y de momento se salió de proporción a nivel mundial. La gente era un gigante nuevo, era algo mega extraordinario, nuevo, las noticias, lo que llegaba. Y entonces, cuando usted se enfrenta a lo nuevo y a lo que no tiene nombre, a lo que usted no conoce, a lo que usted posiblemente alguien lo habló por allá, o posiblemente usted lo escuchó de alguien, pero nunca pensó que iba a llegar a su casa. Yo recuerdo aquel momento cuando yo voy a una cita con mi papá, a un doctor, y estoy parado ahí. El doctor de momento dice, abre el file, mira, y de momento dice, señor Mulero, usted tiene un cáncer terminal, regado por todo su cuerpo, metastasizado. Usted, pronósticos son 3 meses. Era algo nuevo. En mi familia no había habido eso, nunca. Posiblemente hubiesen escuchado por allá ahora, pero era algo nuevo, de proporciones, que, digo, 3 meses de vida. Sin embargo, cuando llega lo nuevo, cuando llega lo que se sale de proporción, que se sale de nuestras manos,
la única esperanza que nos queda es poder mirar arriba al cielo y reconocer que Dios siempre tiene una piedra guardada, que Dios siempre tiene una estrategia nueva para nosotros. Y en aquel momento, cuando a mi papá le dijeron eso, nosotros sujetamos una piedra nueva para aquel gigante. Y el doctor dijo 3 meses. Pasó 1 año, pasó 2, pasó 3, pasó 4, 5, 10 años. Y mi papá se murió cuando Dios dijo, como Él quiso, cuando Él quiso. Y de la manera más linda que jamás. Porque murió escuchándome predicar en mi cama, en mi cuarto y en mi casa. Jamás, 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 jamás yo pensé que eso iba a pasar así, de esa manera. Ahora, ¿cuánta gente hoy, si nos escucha, enfrentándose a algo nuevo? Un diagnóstico nuevo, una carta nueva que llegó, una llamada nueva, una experiencia de vida nueva en tu trabajo, cuando todo estaba bien, cuando tenía la permanencia, y de momento dicen ahora que van a cerrar, que va a pasar. Es algo nuevo. Experiencias nuevas que no tienen nombre. Posiblemente has enfrentado gigantes poderosos que tú los llamas por su nombre, que tú los conoces, que tú tienes herramientas para defenderte. Mas sin embargo es algo nuevo y es desproporcional. Parece que te aplasta, parece que es más grande que tú, parece que es más fuerte que tú, parece que tiene más conocimiento que tú, parece que tiene más fuerza económica que tú, parece que te sientes pequeñito porque es demasiado de proporcionalmente hablando, inmenso, gigante. Miras hacia arriba y no encuentras el fin, hacia abajo tampoco, hacia los lados no entiendes hacia dónde ir, no tiene nombre, no sabes cómo llamarlo, estás desesperado, angustiado. Mas hoy venimos a decirte, debes caminar en fe, debes creerle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una piedra que ha sido guardada proféticamente para ese gigante. No importa que hoy no tenga nombre, mas Dios conoce todas las cosas. Y Dios te dice hoy, camina en fe, atrévete, no dudes, yo te multiplicaré, yo te llevaré a una dimensión de gloria poderosa. Estamos hablando con un pueblo que tiene que saber que no hay gigante que pueda detener el propósito de Dios. Eso dice. Mira hacia el cielo, mi promesa es fiel. Todas tus cargas yo las llevaré. En tus momentos de debilidad verás mi mano que te sostendrá. Renuevo tus fuerzas, restauro tu alma. En todo momento tienes mi palabra. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Romanos capítulo 8, 28 dice, más que vencedores. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Debemos saber, reconocer que Dios, antes de cualquier otra cosa, nos ha hecho más que vencedores. Sí, Señor. Óyeme, que Dios nos ha entregado herramientas poderosas. Yo tengo que saber desde ya que yo cargo una palabra profética, que es una piedra para los desconocidos. Yo tengo que saber ya, óyeme, y saber dónde estoy parado, plantado en la fe, en la autoridad del Espíritu Santo, y saber que el que está conmigo es mayor, que el que me llamó es mayor, que el que me escogió es mayor, el que me ungió es mayor. Yo debo saber que hay cosas que se escapan de mi mano, pero de la mano de Dios jamás se escaparán. Que Dios, el que me hace andar como las siervas en las alturas, el que me da autoridad, el que me da sabiduría, el que me da grandeza. Debemos saber que todo lo que sucede en el mundo y en la esfera terrenal es dominado por el cielo, por lo que Dios diga, por lo que Dios haga y por lo que Dios quiera hacer. Yo creo que hoy hay gente que debe catapultarse espiritualmente y saber que estás peleando con algo desconocido, algo que te duele, algo que te quiere robar el sueño, algo que te quiere robar la esperanza, mas Dios te dará estrategia
estrategia divina. Dios te dará sabiduría. Hay una piedra para ese gigante y ese gigante caerá al suelo como cayeron los otros. Dios no te dejará en vergüenza. La sabiduría y la paz de Dios está sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos. Yo vengo a declarar ahora mismo con fe, con autoridad, que lo que te está robando el sueño, lo que te está robando la esperanza, lo que te está robando el ánimo, eso con lo cual estás peleando, que no sabes cómo lidiar, que no sabes cómo defenderte, que no sabes qué estrategia usar. Hoy Dios abrirá el marco espiritual, el foco espiritual se abre y hay sabiduría que desciende sobre ti y hay agilidad que se manifiesta sobre tu mano para que ese gigante caiga al suelo. Lo que parece nuevo, lo que parece invencible, lo que parece muy grande contra ti, caerá al suelo, porque simplemente hoy vas a caminar en fe. Vas a descansar en Dios. Tu casa, tus hijos, tu familia. Óyeme, alguien debe saber que Dios estableció que pudiéramos confiar en Él. Que en el mundo, a través de Jesús lo estableció. Tendríamos que aflicción. Mas Él dijo: confiad. Yo he vencido al mundo. En pocas palabras, como que estaba diciendo: en el mundo tendrás aflicción. Hay cositas que tú las vas a poder resolver, pero lo que tú no entiendes, lo que tú no comprendes, confía. Por más grande que se vea. Por más grande. Y hay cosas, mira, nosotros tuvimos una experiencia, no sé si pero llega a mi mente. En estos días estuvimos en la Florida. Mira esto, estoy ministrando y creo que lo comenté, pero llega a mi mente algo que tiene que ser edificado ahora mismo. Estamos en la Florida, estamos ministrando de momento, estamos en un aniversario que hay fiesta, algarabía, júbilo. De momento el Espíritu Santo, estoy predicando, me detiene y dice: momento, dice el Espíritu Santo que hay luto en la fiesta. Wow. Todo el mundo se quedó. Aquí hay una familia que está en luto. Y aquí hay una mujer que lleva una batalla con Dios, preguntándole a Dios por qué lo hiciste y qué pasó. Cuando doy esta palabra, una mujer cayó al suelo gritando. Los gritos de aquella mujer eran de esos que desgarran el corazón. Toda la familia estaba allí llorando, comenzaron a abrazarse. Dios me lleva donde ella. Digo: mujer, llevas una batalla con Dios, preguntando a Dios por qué. ¿Por qué? Y si tu hijo se salvó o no. Wow. Aquella mujer estaba peleando con un gigante que jamás había conocido, que no tenía nombre, del luto, del quebranto, del dolor. Y ahora Dios le está hablando. Wow. Y le dice: ¿sabes qué? Tu hijo, esta mujer, su testimonio rapidito fue que llegó a su cuarto y encontró a su hijo muerto. Qué dolor para aquella madre. Sí. Y Dios le decía: yo no conozco a esta mujer. Y yo le decía: dice Dios que Él permitió el asunto de tu hijo para salvación y que tengas paz, porque Él lo tiene en su regazo. Esta palabra, cuando salió de mí, a mí mismo, ¿sabe lo que Dios me diga? Paz. Paz, sí, Señor. Tu hijo está en mi regazo. No preguntes más. Aquella mujer. Y ahí mismo Dios me dijo: abrázala como un hijo. Y este abrazo de un hijo. Bueno, aquello fue algo impresionante lo que sucedió. Aquella familia, esa gente. Esos son los gigantes que nos enfrentamos. De las malas noticias. Que vuelvo y repito, que posiblemente las leemos, que parece que ocurren por allá, por otro lado. Y de momento están sentadas en la sala de nuestra casa. Y las preguntas de por qué. Las preguntas de por qué. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Por qué? Porque se sale de lo que tú dominas, se sale de lo que tú puedes controlar. Y si algo tenemos nosotros es que nos gusta tener el control. Esa es la realidad de nosotros los seres humanos, queremos tener control. Cuando preguntamos, cuando siempre estamos en ese por qué, eso nos consume.
nos consume y mucha gente lo lleva a la depresión. Nos roba el sueño. Así mismo, el apetito. Nos roba el apetito, nos roba la alegría. Estamos, ¿qué? Como dice Nisi, consumidos, tratando de batallar con algo que no podemos dominar. Y es un dolor sobre dolor. Dolor sobre dolor, fatiga sobre fatiga. Estamos ahí. Y hay mucha gente hoy. Yo lo puedo sentir en mi espíritu en esta hora. Señor. Hay mucha gente ahora mismo batallando con situaciones que se le han escapado de las manos, que han llegado y no tienen nombre, no sabes qué hacer. Camina. Te sientes que estás siendo aplastado. Mas Dios te dice hoy, camina en fe. Levántate. Vuelve a sonreír. No te dejaré. Posiblemente hay cosas que tú cuestionas y preguntas hoy que no tienen contestación inmediata, que ninguno de los que estamos en esta mesa de trabajo podemos dártela. Más Dios te hará entender, más Dios hablará, más Dios, que hay un silencio, el silencio de Dios duele, yo lo sé, porque todos queremos escuchar y una respuesta inmediata. Nos pasa a todos, y más en el mundo en que vivimos, que todo es de rapidez. Todo es rápido, todo es aquí. Estamos aquí y desde aquí, de esta mesa, hundimos un botón y sabemos lo que está pasando en el mundo. Todo es rápido. Y la gente anda en un desespero. Mas Dios te dice, paz. Paz, yo hablaré, yo te bendeciré. Y hay una piedra. Yo tengo que insistir en esto. Hay una piedrita que ha sido guardada para ese gigante que parece que no tiene nombre. Pero de que va para el suelo, va para el suelo. Sí, Señor. Tú vas a ver a Dios obrando. Amén. Tú vas a testificar, mi amigo, mi hermano. Sí, usted va a testificar. Tengo que insistir, usted que no entiende nada de lo que está pasando. Dios te dice hoy, tengo una piedra. Con esta unción abrimos las líneas telefónicas para tu petición de oración. Acá en el Facebook la gente está ya posteando, ¿verdad? Sus peticiones. Y queremos escuchar a los que nos llaman vía telefónica. Moreima. Seguro que sí, a través del 993-9700, 993-9700. Este es tu tiempo de presentar la petición en Ruta. Buen día. Gloria a Dios. Ay, buen día, Dios les bendiga. Estoy aquí en el carro grabando un poco aquí para enviarle a mis hijos. Mi nombre es Melba Sierra. Quiero mucha oración por mi hijo que se ha quedado sin trabajo. Él era mecánico de aviación y con esto de la pandemia, él tiene 3 niñas y entonces lo que está es ahora en un trabajo en un supermercado. Ahora mismo ayer me llamó que está con mucho dolor de espalda y también pido por su esposa porque están separados hace 6 meses y hay 3 niñas por en medio y yo quiero pedir oración por este matrimonio para que el Señor restaure. Eso es. Son los conflictos que hemos estado hablando, esas cosas que son inesperadas, que uno piensa, ¿qué pasó aquí? Así mismo. Demasiado grande. Hay que partir de esta premisa. Yo creo que nadie se casa pensando en el divorcio. Ajá. Yo creo que todo el mundo se casa basado en el amor, basado en un compromiso. Entonces, de momento en el trayecto algo pasa. Los gigantes. Los gigantes inesperados. Entonces, están los niños en el medio, está la familia, y es algo que afecta a todo un núcleo. Más sin embargo, yo he visto a Dios restaurando. Sí, Señor, sí, Señor. Somos testigos de eso, Sí, somos amén. testimonios De restauración. de restauración, de perdón. Amén. Yo creo que si alguien más nos escucha que está pasando una situación así, familiar, matrimonial, crea que en esta mañana Amén. Dios comienza a hacer algo En poderoso. el nombre de Jesús. Amén. Precisamente nos está escribiendo una persona que hoy va camino a su divorcio, así que está pidiendo oración por fortaleza. Sí, amén. Y así lo haremos. Continuamos con las llamadas en Ruta. Muy buen día. Saludos, buen día. Vamos a una próxima llamada en Ruta. Buen día. La vida me hablan. Sí, mi amor, adelante con tu Mira, petición. corazón, buenos días. Yo soy una madre que tengo una hija que está pasando por la misma situación de depresión que hablaba este hermano, ese pastor. Sí. Que esta hija lleva 35 años con esa depresión y ahora mismo está en una situación como que ella no sabe para qué rumbo va a coger, aunque ella es cristiana, pero no sabe
mucho. Yo espero, ¿verdad?, que la pongan en estación y que se Miriam. Yo se voy a agradecer en mi alma. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Vamos Dios a orar. bendiga. Dios Muchas arranca la gracias. depresión, Dios se la lleva. Y realmente hay mucha gente, eso es el reflejo de muchas llamadas que quizás no pueden entrar, mucha gente que está sumergida en depresión por tantas situaciones. Estamos en un tiempo, ¿verdad?, bastante apretados, duros y difíciles, pero yo sé que hay un Dios, como decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mía. Hay salvación, hay esperanza, y no importa, ¿verdad?, los procesos que quizás estemos enfrentando, Dios sana la depresión, Dios la arranca. Lo creemos. Amén. En ruta, muy buen día. Sí, adelante. Ay, mi amor, tenemos problemas para escucharte. Es como algo de un hijo, pero Ajá. no se entiende muy Sí, bien la llamada. vamos a intentarlo. Sí, adelante. Hello. Sí, te escuchamos. Dios les bendiga. Ahora. Quiero oración por mi hijo. Ajá. Él ha dejado de llamarme, yo le escribo, no me contesta, y oro por él, no lo suelto, y creo en la palabra que me dijo una vez el Señor: déjalo volar, porque de mis manos no se van a ir, déjame a mí ahora. Mira, yo quiero compartir contigo una experiencia, precisamente en Miami. Esta pareja linda del Señor, este joven lo conocemos del altar y demás. De momento su mamá llega a su casa, encontré una nota, me fui y no aparecía por ningún lado. Aparentemente, pues, amistades y demás lo habían sacado, y esta mujer lloraba por ese muchacho. Yo recuerdo, nosotros llegamos, yo le di una palabra muy linda, y hoy por hoy hemos visto cómo se ha restaurado esa casa, esa familia, ese joven. Así que nosotros creemos fielmente Que Dios toca a su hijo donde que quiera que Dios esté. lo hace Sí, otra Señor. vez. Amén. Sí, Señor. Así es. Otra vez Dios lo hace. Otra vez Dios lo hará. Aleluya. Que me encanta esa expresión. Yo creo que si Él lo hizo una vez, 2 y 1000 veces también lo hará. Su palabra permanece fiel. Si Dios lo habló, se cumplirá. Alguien debe saber hoy Él lo hará. que como Dios lo hizo con Israel, entregándole Señor. proféticamente 5 piedras, aún para aquellos desconocidos, aún para aquellos que parecía que se salía de sus manos, Dios vuelve a hacerlo. Sí, Señor. Así será. Y hay bendición sobre tu casa, sobre tu vida. Sí, Señor. Posiblemente tu llamada no ha entrado, pero conéctate con nosotros ahí. No se trata de que hables con nosotros, se trata de Miki Mulero, ni Si López, ni ninguno de los ministros de Dios que están acá. Se trata de Dios en tu vida. Y ahí Sí, donde tú estás, vamos a orar. Mucha gente, estoy viendo los mensajes a través de Facebook pidiendo oración por los hijos, por los hijos, mucho. Así que yo creo que lo que nosotros le entregamos a Dios en el altar, por más que se descarríen o por más que quieran tomar otro rumbo, tienen que volver de donde nosotros los entregamos. Amén. Es que no hay nada, perdón, rápido, no hay nada, Juan, que derrumbe más un edificio familiar que el ataque que viene por los hijos. Sí, amén. Pregúntele al mismo David. David peleó con Raimundo y todo el mundo. Pero ¿qué lo llevó a la ruina? Un hijo. Su hijo. Cuando su hijo se rebeló, David estaba como loco. Esos padres que están ahí, Sí, amén. aproveche Sí, Señor. Cubiertos. aproveche y defiende a sus hijos en oración. Sí, Hay una madre que llamó pidiendo empleo para un hijo. Sí, ¿O no? Sí, 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 ¿verdad? sí. Sí. Pues alguien aquí en WhatsApp está escribiendo, por favor, denle mi número de alguna manera, estoy dispuesta a darle trabajo. Ya el Señor Wow, comenzó a orar. qué lindo. Así que Está esa madre tremendo. que llamó, por favor, comuníquese a través de las oficinas de nosotros, ¿verdad? Para que nos dé su 993-9706 o nos escribe al inbox o aquí de... mismo. Ajá. Sí, al WhatsApp. Al WhatsApp. O al WhatsApp. Sería ideal el WhatsApp. Sí, al WhatsApp, que nos escriba y entonces nosotros las ponemos en contacto Para, a ambas, pero dale ya el Dios número, empezó a por hablar. Gloria a Dios. El número del WhatsApp 939-210-9263. Ahí
Ahí está. No hemos orado y ya Dios está Ya Dios está orando, camino. ya Dios está orando. Aleluya. Yo lo Así creo, mismo yo lo es. creo. Qué yo lo bueno. creo. Vamos a orar, familia. Señor, Sí, gracias por esta mañana. sí, mi Señor Jesús. Gracias una vez más por nueva vida. Gracias Amén. porque sabemos que tu presencia, la unción de tu Espíritu Santo está ministrando ahí. Señor. Donde nosotros no podemos llegar y lo imaginable, ahí tú estás. Sí, mi Jesús. Yo sé que hay gente que llora, yo sé que hay gente desesperada, yo sé que hay gente ahora mismo peleando, Dios mío, con lo que no tiene nombre, con lo que no domina, con lo que no conocen. Pero yo creo fielmente que tú das esa estrategia, das sabiduría. Hay una piedra guardada para ese gigante. Señor, hoy nos paramos en la brecha por esos hijos, todos esos padres que están escribiendo por hijos apartados, hijos revelados, hijos que se han ido de la casa, esa falta de comunicación, etcétera. Señor, tú la conoces. Manifiesta tu gloria, tu poder una vez más. Nosotros nos paramos aquí, Dios mío, como profeta tuyo, a declarar en fe y con autoridad, Señor, la restauración de familias, de hijos, de comunicaciones. Dios mío, escucharemos testimonio de lo que tú haces. En el nombre de Jesús de Nazaret, que yo declaro salvación, sanidad, bendición sobre mi pueblo. Bendice a Puerto Rico, bendice nuestra tierra, Dios mío. Y aún a la distancia, afuera, allá donde nos escuchan a través del internet, abraza, consuela, levanta, restaura. Y a ti te doy toda la gloria por lo que tú haces. Porque sé que esta mañana, aunque batallemos contra lo que no conocemos, tú lo vuelves a hacer. Y la victoria será nuestra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Amén. Wow, hermoso. Gracias, Miki. Gracias, Nancy. Yes, amén. A todos los oyentes de Sí, 97.7. señor. Tratamos de proveer para absolutamente todas las necesidades que tiene el pueblo. Amén. Y nosotros hoy hemos tenido un banquete de palabra con Magdiel, un banquete de palabra con nuestros amigos Miki y Nancy, y mucha oración. Los bendecimos. ¿Cómo la gente Gracias. hace contacto con ustedes? Bueno, estamos ahí en el 787-685-3023. Nos puede textear ahí 685-3023. El email estruendo7@gmail.com. Y en todas las plataformas digitales estamos ahí. Así que, presentes. y los drive-in, que te... Esta semana es Naranjito. Bueno, el jueves estamos en San Lorenzo, el viernes estamos en Trujillo. Trujillo Alto y el sábado Naranjito. en Naranjito. Qué bueno. Muchas bendiciones. Así que un abrazo. Éxito. Amén. Me levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría.